Vamos a presentar al moderador de esta mesa, el señor Jorge Remes-Lenikov, director de la filial provincial de Buenos Aires de ASAP. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Tengo la función de coordinar esta mesa, pero también me han pedido dar una especie de panorama general de tres temas que para el país son fundamentales y que la ASAP central ha tenido el buen tino, el buen criterio de incorporarlos precisamente como eje de todas estas jornadas. Y me estoy refiriendo a la cuestión del gasto público, a los impuestos y al federalismo fiscal. Y como introducción yo diría que en relación al gasto público lo primero que uno observa es que desde el año 2003 el gasto público tuvo un incremento espectacular, llegó a más o menos 44% del PIB, que son 18 puntos más que la década precedente. Sin embargo, ese mayor presupuesto, que en términos reales, más que se ha duplicado, no generó mejores servicios. Servicios de educación, de salud, de justicia, de seguridad, como tampoco una mejora, una modernización de la infraestructura. Y esto me hace recordar cuando yo estaba en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires a fines de los años 80, a principios de los 90, la crítica que teníamos que soportar era que los ministros de las áreas llamadas sociales decían no podemos hacer nada porque no tenemos presupuesto. Y claro, los golpes siempre caían sobre economía, obviamente. Y nosotros habíamos hecho todos una serie de estudios donde demostrábamos que había muchas posibilidades que con ese presupuesto se podían hacer muchas cosas. Ahora el presupuesto es el que es casi el triple en la provincia de Buenos Aires de lo que era hace veintitantos años, y sin embargo los servicios básicos no están mejor. Y esto es un primer tema para discutir. El segundo tema es por qué aumentó el gasto. Bueno, el gasto aumentó por empleo y por jubilaciones. En el 2003 había 2 millones más o menos, 2.200.000 empleados y ahora 3.700.000. Aumentó 70% la planta de personal, cuando el sector privado aumentó 24% y la población 15%. Y en tema de jubilaciones, bueno, se incorporaron 3 millones de personas sin aportes o bien sin tener las condiciones para recibir una pensión. Y el gasto que tenemos hoy día en el sistema previsional argentino es parecido al de Japón o Alemania, que tienen poblaciones muy envejecidas. 11% del producto equivale y el déficit a 5 puntos del producto. Con lo cual, para mí, esta situación ha generado la pérdida de instrumentos de política. Y yo lo vi cuando estuve en el Ministerio de Nación a principios del 2002, que queríamos hacer algunas cuestiones, algunas políticas activas, algunas políticas específicas, y no se podían hacer porque no había información y no había gente preparada para hacerlo. Y con un Estado como el que tenemos es más difícil distribuir mejor los ingresos y también generar o ayudar a generar riqueza. Si uno no genera riqueza, es muy difícil, por no decir imposible, bajar la pobreza. Como así tampoco crecer. Entonces, la primera cuestión que uno tiene, a mí me parece que tenemos que enfatizar de aquí a futuro, cuando en los ámbitos oportunos, es discutir cómo podemos transformar el Estado. Este es un punto para mí crucial. El segundo punto se refiere a la presión tributaria.
Obviamente, si el Estado crece como creció, la presión tributaria también creció. ¿Y creció cuánto? 12, 13 puntos. Estamos en 35% de PBI de presión tributaria, que para los sectores que trabajan en blanco es 50%. Pero ese aumento de la presión, fue muy acelerado. Aumentó 60% en 10 años. Y para el nivel de desarrollo que tiene la Argentina, porque yo escucho muchas veces que dicen, bueno, pero en los países escandinavos la presión tributaria es parecida. Sí, en todos los países desarrollados tienen más o menos nuestra presión tributaria. El OECD tiene una presión del 35-36%, como nosotros. Pero no es lo mismo pagar el 35% sobre $10.000 que pagar 35% sobre $1.000 o $2.000. Con 35 en promedio, si uno está en blanco, 50%. Entonces, uno siempre que hace comparaciones internacionales, las tiene que hacer con pares, con semejantes, no con lo que uno quisiera hacer. Y la presión, además, ha sido tal que se crearon o aumentaron impuestos sobre cuestiones que se decía promover. Y esto también es muy grave. Se dice permanentemente que hay que alentar la producción para crecer. Pues bien, para crecer hay que invertir, y para invertir hay que ahorrar. Y el año pasado, el anteaño, se creó un impuesto al ahorro. ¿Cuántos son los impuestos sobre la nómina salarial? Siempre se dice que hay que blanquear el trabajo. Muy bien, excelente objetivo. ¿Cuánto es la presión o los impuestos, tasas, contribuciones que están ligados al salario? 60-70%. Se dice que queremos formalizar, bancarizar la economía. Pues cobramos un impuesto a las transacciones financieras. Se dice que tenemos que conseguir divisas exportando, no tomando deuda. Y ponemos un impuesto a las exportaciones, a todas las exportaciones. Todo esto obviamente es en un contexto donde depende de un montón de variables. Yo no estoy en contra de las retenciones, pues yo cuando fui ministro puso retenciones, pero una cosa es con un dólar muy elevado en términos reales y otra con un dólar más o menos en equilibrio, o por debajo del equilibrio, pero ahí está, digamos. Miren, ese aumento de la presión, además de ir en contra de los objetivos de crecimiento de la economía argentina, que le dificulta crear riquezas, genera también aumento de la evasión. Yo me acuerdo cuando en el 2002 pusimos un impuesto a las exportaciones agropecuarias del 20%, hubo quienes nos decían, tendría que ser 40%, porque el tipo de cambio daba para el 40%. Y la respuesta nuestra, después de que nosotros en el año anterior habíamos hecho algunos estudios de sensibilidad, nos daba que después del 20% aumentaba la evasión. ¿Y qué sentido tiene poner un impuesto que sabe que se va a evadir? Entonces lo pusimos el 20%. Pero con el tema de la evasión, obviamente se generan también problemas con la equidad y problemas con el crecimiento. Y con lo cual, este también es un tema central para discutir. La otra cuestión es el déficit fiscal, el financiamiento. ¿Qué es lo que pasa? En estos 35, 36 años de democracia, solamente 4 o 5 años tuvimos un leve superávit. El resto siempre es déficit. Tenemos un nivel de gasto, un nivel de presión elevada y no nos alcanza la plata. Y ese déficit ha sido en promedio 3,5% del producto y en algunos casos llegó al 7%. ¿Y eso cómo se financia eso? Y bueno, se financia con emisión que genera inflación, entre otras cosas, porque la inflación viene también de otros factores, pero digamos también un impuesto inflacionario, y aumenta la deuda pública. ¿Cómo vamos a bajar la deuda y si no bajamos el déficit? Yo escucho permanentemente y dice, bueno, la deuda viene después. No, está bien, pero ¿por qué la generamos la deuda?
ya tuvimos 2 renegociaciones, en el 84 y en el 93, y un default. Cada 10 años tenemos un problema con la deuda. Pues claro, ¿cómo no vamos a tener un problema con la deuda? Si tenemos un déficit de 5, 6, 4%, es lógico que tengamos deuda. Entonces, este también es un tema que es central pensando en el futuro, dado que, bueno, estamos en un mundo que está cada vez más integrado y si nosotros no tenemos una política que nos permita generar inversiones, atraer inversiones de los nuestros y de los de afuera, es muy difícil crecer. Las inversiones, siempre, históricamente, el capital va donde tiene mejor protección y donde tiene mayor tasa de rentabilidad. Y si nosotros no damos posibilidades ni para lo uno ni para el otro, pues entonces no vamos a tener inversiones. Y de las locales, porque gran parte de la evasión o de la fuga de capitales son inversores locales. Son argentinos que mandan su dinero afuera. Entonces, si los propios argentinos no se quedan a invertir en el país, es muy difícil que uno conseguir créditos y también es difícil que vengan inversionistas a poner una fábrica en nuestro país. Quisiera hacer algunos breves comentarios adicionales sobre el tema tributario y sobre el federalismo fiscal. La parte de política tributaria, yo creo que todos los aquí presentes saben cuáles son los objetivos generales de una política tributaria. Una política tributaria debe promover en primer lugar la inversión y el empleo, de manera tal de poder expandir la riqueza y ganar competitividad y a partir de ahí poder también vía impuestos y vía gasto público hacer políticas más equitativas en términos de la distribución de los ingresos. También la política tributaria es para solventar las erogaciones necesarias que tiene el Estado argentino y obviamente la política tributaria tiene que ser tal que sea de fácil administración. Hoy día en Argentina tenemos más de 100 impuestos y tasas entre nación, provincias, municipios y tiene costos para administrar eso, pero también costos para el contribuyente cuando tiene que hacer los pagos. Entonces yo creo que sí, que es necesaria una reforma tributaria. Creo que en el impuesto a las ganancias la tendencia mundial es a bajar el impuesto a las empresas y aumentar el impuesto a las personas con una progresividad, no como el que tenemos nosotros. El mínimo tiene que ser más alto y la progresividad tiene que empezar de alícuotas mucho más bajas. Después, por supuesto, hay muchas variantes. En el impuesto para las empresas uno puede decir, bueno, declaro inversiones o puedo poner tramos de acuerdo al nivel de venta, etc. En términos patrimoniales también uno debe pensar cómo lo podemos reformar y también en algunas provincias ya hay impuesto a la herencia, que también es un tema para discutir, más allá de que personalmente creo que ese tipo de impuestos, si uno no hace algún trato a nivel nacional, la ilusión es muy grande. Obviamente tenemos que rediscutir impuestos como el monotributo, ingresos brutos, impuesto al cheque, etc. También dentro de la parte impositiva hay que discutir los regímenes de promoción. Yo no es que esté en contra de las promociones, todo lo contrario, creo que los estados tienen posibilidades y deben hacer cuando así lo consideren, promover actividades o regiones, pero tenemos que discutir los instrumentos, porque hasta ahora lo que hemos hecho fracasó. Todas las promociones que hicimos, que tuvieron un gran costo fiscal, fracasaron o no dieron los resultados esperados y quieren ser más blandos. Y lo otro que yo creo que tenemos que discutir es que estamos en la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial, con toda una aceleración tecnológica descomunal, genera un nuevo paradigma caracterizado por las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la biotecnología,
la inteligencia artificial, la robotización y una globalización financiera extrema. En el mundo, cuando uno repasa las discusiones tributarias en el mundo, bueno, se habla de cómo evitar la elusión y la fuga de capitales, elusión por los precios de transferencia de las multinacionales, que se habla de impuestos a los robots, a los intangibles, a las multinacionales digitales, no solamente porque el costo marginal de producción es cero, sino también porque ellos están acumulando una gran cantidad de datos de todos nosotros. Parece George Orwell en la novela 1984, que nos controlan y saben de nosotros, y algunos dicen, bueno, como ellos se cree que ellos venden nuestra información, bueno, ya empieza a haber ligas de consumidores que están pidiendo que les paguen un impuesto o a nivel personal por los datos que tiene de cada uno de nosotros. Digamos, el comercio electrónico, todo ese tipo de cosas es un grandísimo desafío para los tributaristas. Y el último tema que quisiera hacer una breve referencia es el federalismo. El federalismo, Argentina es un país federal porque las provincias son precedentes a la nación. Y la idea del federalismo, si funcionara, tiene que igualar oportunidades a todos los ciudadanos argentinos, independientemente de donde vivan. Tiene que aumentar la responsabilidad del gasto y la recaudación de todos los fiscos subnacionales, y tiene que también promover, ayudar a reducir las asimetrías regionales que hoy existen. O sea, tiene que promover el desarrollo más equilibrado en todo el país. Acá hay dos cuestiones, el corto plazo y las cuestiones estructurales. En el corto plazo yo no me voy a referir, está el caballero que seguramente va a hablar de ello. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno actual está bien direccionado en términos de corto plazo, más allá de que tengo por ahí mis dudas, y sería bueno aclararlo, sobre si hay suficientes incentivos para que se cumpla lo acordado. El tema estructural es el régimen de coparticipación federal. Nosotros tenemos una ley que es del año 1988, la 23548, y en la reforma constitucional del año 94 se estableció que en el año 96 teníamos que tener un nuevo régimen. Ni se discutió. No hubo ningún gobierno que presentara un proyecto, tampoco incentivar a los gobernadores a presentar. Pero hace más de 20 años que estamos pendientes de eso. ¿Cuáles son los problemas que tiene el régimen de coparticipación federal? Primero, no hay correspondencia entre lo que se recauda y lo que se gasta. Lo óptimo es que lo que se gasta es con lo que se recauda. Acá, en nuestro sistema, más o menos, 40% se recauda y 100% se gasta. El resto es transferencia de nación. Lo cual libera a algunas provincias, a algunos funcionarios, no tienen responsabilidad de poner la cara cuando le tienen que decir a los contribuyentes, páguenme porque yo les estoy dando estos servicios. Hay provincias que recaudan solamente el 20%. En los países del OECD la recaudación es arriba del 70%. La recaudación propia me refiero. Las provincias en general han recibido un poco menos de lo que establece la ley 23.548. Pero hay fondos discrecionales. Puede ser que eso sea uno de los motivos por los cuales los gobiernos nacionales no tengan muchos deseos por no algunos gobiernos, de cambiar la ley, porque de esa manera tienen mucho poder y sobre todo en el Senado. La otra cuestión problemática es que como no tenemos una ley precisa, desde el año 83-84 se han hecho más de 30 modificaciones a las relaciones nación-provincia. El otro problema es que la distribución de los fondos entre las provincias no tiene ninguna
basamento, antecedente técnico. Se distribuye como se distribuye. Pero lo cierto es que solamente Santa Fe, Córdoba, Mendoza reciben más o menos la cantidad de población. La cantidad de población es un mecanismo más de distribución, no en función de lo que es el PBI. Si uno repartiera los fondos nacionales de acuerdo al PBI, se estaría consolidando lo que se tiene y no cumpliéndose que todos los habitantes de la Argentina tengan la misma igualdad de oportunidades. Si uno distribuye los fondos independientemente del PBI y lo distribuye por población, bueno, cada uno va a recibir la misma cantidad de plata y todos van a tener la misma igualdad de oportunidades. Esto es relativo, porque a eso hay que sumarle, obviamente, la recaudación propia potencial, como también los niveles de pobreza y posibilidades de desarrollo. Está bien, lo digo como criterio. Si uno establece un criterio distributivo, la única provincia que pone plata al fondo común es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires genera el 38% del PBI, tiene el 38% de los pobres y recibe solamente el 18-20%. Y hay provincias que reciben 4 o 5 veces más por habitante de lo que recibe Buenos Aires. Si uno dijera, bueno, esas provincias, los pobladores de esas provincias están muy bien porque reciben tanta plata, uno diría, bueno, el esfuerzo que hacen los bonaerenses por eso está bien pago, porque la República es lo que vale. Pero no es así. Tienen también pobres como lo tiene cualquier otro, como lo tiene la provincia de Buenos Aires. La otra cuestión, y con esto termino, es que no se le puede pedir a la ley de coparticipación que resuelva los problemas regionales. Ahí tiene que haber un planteo de parte de nación de desarrollo integral, la obra pública, los caminos, ferrocarril, etcétera, etcétera, que permiten mejorar las posibilidades de crecimiento, como también los regímenes de promoción que deben seguir existiendo, pero rediscutiendo si los instrumentos son válidos o no son válidos. Bueno, estos para mí son los temas, esto es personal obviamente, son los temas centrales que preocupan y que hay que discutirlos. Y hay que buscar propuestas para discutir esto. Tienen que salir propuestas, porque y ahora que estamos en campaña electoral, va a ser muy común, como lo han sido en todas las campañas, las promesas. Lo importante, además de las promesas en términos de objetivos, son los instrumentos. Hay que discutir instrumentos, porque uno, por más que diga las cosas, o se proponga hacerlas, pero si no discute bien los instrumentos para llegar a ellas, se frustra. Y la gente se frustra, el dirigente se frustra. Entonces, yo creo que este Congreso es una excelente oportunidad como para poner estas cuestiones sobre el tapete y a iniciar en lo que nosotros podamos hacer una discusión que va a ser muy útil para el destino de nuestro querido país. Muchas gracias.